Bendiciones, mis amados hermanos en Cristo Jesús. Aquí estamos un día más compartiendo con ustedes y con los demás compañeros y compañeras que nos nutren, nos edifican, nos instruyen. Esas oraciones intercesoras edifican nuestra vida, alimentan nuestra fe, nos traen esperanza. Y aquí estamos aportando un algo más dentro de todos estos recursos. Y principalmente nuestros pastores principales, Mauricio Guidini y Elizabeth, los pastores Mauricio y Elizabeth Guidini, que constantemente están ahí llevando esa palabra domingo tras domingo, en la semana, los martes, y todos estos líderes que se unen y todos los recursos que de manera complementaria vamos por ahí cumpliendo la misión y la encomienda. Entonces hemos estado desmenuzando, por decir así, el tema de la fidelidad de Dios con nosotros y nuestra respuesta a esa fidelidad. Entonces el pasado miércoles estuve hablándoles sobre nuestra respuesta en fidelidad a Dios, ese compromiso inquebrantable a la fidelidad de Dios, específicamente la fidelidad como compromiso inquebrantable a Dios. Y vimos unos puntos ahí el pasado miércoles. Hoy vamos a ver por lo menos 5 puntos, rapidito lo vamos a ver, 4 realmente, porque ya uno de ellos lo hablamos el pasado miércoles, sobre la fidelidad de Dios como compromiso inquebrantable a Él, en una devoción decidida, y tocamos también la obediencia por amor. Nuestra obediencia a Él debe ser por amor, porque Él nos amó primero. Y como bien dijo Jesús, si me amas, guarda mis mandamientos. O sea, que el guardar sus mandamientos sea una respuesta de mi amor profundo a Él, a su sacrificio, a su redención, pero en esencia a Él mismo, porque Él me amó primero. Entonces, en la tarde de hoy, estaremos entonces completando esa misma línea de ese tema en cuanto a nuestra fidelidad a Él refleja la fidelidad de Él. Nuestra fidelidad a Dios refleja la fidelidad de Dios, y como vimos el pasado miércoles, la obediencia por amor. Pero también vemos, que es el número 2, nuestro servicio, la calidad de nuestro servicio a los demás también refleja en mi vida la fidelidad de Dios. Mire lo que dice en Primera de Samuel, capítulo 12 y versículo 24. Samuel le dice al pueblo: pero les exhorto a temer al Señor y a servirle fielmente y de todo corazón, recordando los grandes beneficios que Él ha hecho en favor de ustedes. Por otro lado, el autor de Crónicas dice en Segunda de Crónicas 19:9, cita al rey Josafat. El rey Josafat dice: actúen con fidelidad e integridad bajo el temor del Señor. Josafat le exhorta al pueblo que actuemos con fidelidad e integridad, porque eso va ligado, la fidelidad con la integridad. Dice: bajo el temor del Señor. Pero Pablo nos dice, y nos dice a través de sus cartas cuando se dirige a los creyentes de Filipos, está registrado en la carta a los filipenses y la tomamos como para nosotros también. Dice: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo de amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, considerando a los demás como superiores
a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los hombres, dice, haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En otras palabras, que mi calidad de servicio refleje la calidad de servicio que me modeló Jesús. Por eso en un momento dado él dijo, si alguno quiere ser más grande que los demás, sirva a los demás, porque él mostró el ejemplo en su fidelidad al Padre Celestial, mostró, testificó, evidenció, reflejó la fidelidad del Padre Celestial con él como hijo. Y una de las características o cualidades o evidencia de la demostración de Jesús en su fidelidad al Padre estaba la calidad de su servicio. En nuestra fidelidad a Dios está la calidad de nuestro servicio a los demás. También vemos en el número 3 que en la demostración de mi fidelidad a Dios, que está la obediencia, la devoción intencionada, está la obediencia en amor, está el servir a los demás con integridad y también en dar, ofrendar, diezmar. Eso también refleja mi fidelidad a Dios, mi compromiso inquebrantable por su fidelidad. Primeramente, mi ofrendar, mi dar en calidad de ofrendas, primicias, diezmos. Mis amados, mis aportaciones son evidencia de mi fidelidad a Dios porque Él ha sido fiel. Número 1, porque Él es la fuente de toda provisión. No tengo nada que no me haya dado el Señor. Entonces, en mi reconocimiento a Él, en su fidelidad de proveerme todo lo necesario, como bien dice su palabra, no te preocupes, no te afanes como muchos hacen. Dice, mira las aves de los cielos, observa a tu alrededor cómo Él hace provisión. Y luego dice, cuánto más a nosotros que somos sus hijos, Él proveerá conforme a las necesidades. Pero ese es el punto. Él provee lo que necesitamos, no lo que nosotros creemos que queremos o necesitamos. Nuestro Padre es fiel a nuestras necesidades. En este tiempo donde hemos tenido que hacer tantos ajustes presupuestarios, en este momento en que hemos tenido que hacer cambios, cuando evaluamos con honestidad, con integridad y transparencia los ajustes que hemos tenido que hacer, mis amados, Dios ha hecho provisión de lo que necesitamos. Él ha hecho provisión de todo lo necesario. Yo no voy a aguantar la fuente de mi bendición, porque yo dentro de mi presupuesto no puedo incluir lo que evidencia mi fidelidad a Dios en mis ofrendas y diezmos. Eso está separado, eso es la primicia, eso es lo que apartamos para dedicarlo al Señor. Y de lo otro entonces establezco el presupuesto, porque de esa ofrenda, de esa primicia, de esa ofrenda, de ese diezmo, es que me bendice Dios mi presupuesto.
Así yo lo veo y te lo comparto por lo que he vivido, por lo que he experimentado, mis amados hermanos y hermanas en el Señor. Entonces, dar es una respuesta de mi fidelidad a Dios, porque la fidelidad a Dios también se expresa en dar a Él para beneficio de otros. Mire lo que dice en Ezequías. Ezequías ordenó entonces que prepararan unos depósitos en el templo del Señor y así lo hicieron. Y todos llevaron fielmente las ofrendas, los diezmos, los dones consagrados. El encargado de administrar todo era el levita Conanías, y su hermano Simí le ayudaba. Es mi responsabilidad disponer delante del Señor. Los que administren le darán cuenta a Dios en la administración de ellos, pero el cielo pone un checkmark en mi fidelidad, en mi demostración en fidelidad. Poner un checkmark es una expresión muy mía, el decir estoy haciendo lo que Dios espera que yo haga. Entonces, dice en Segunda de Reyes, preséntate ante el sumo sacerdote Hilquías y encárgale que recoge el dinero que el pueblo ha llevado al templo del Señor y ha entregado a los porteros. Ordena que ahora se le entregue el dinero a los que supervisan la restauración del templo del Señor para pagarles a los trabajadores que lo están preparando. Que les paguen a los carpinteros, a mano de obra, albañiles, que compren madera, piedra, cantería. Eso fue en un momento dado, en una ocasión específica. Se requirieron unas aportaciones del pueblo para administrar en beneficio de la restauración del templo y para los que trabajaran en esa restauración. Pero vemos también un pasaje en Segunda de Corintios, y estoy citando al apóstol Pablo, cuando en un momento dado solicitó unas ofrendas para llevar, y esas ofrendas servían para cubrir necesidades de otros. Cada uno dé como propuso en su corazón, aconseja Pablo, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunden en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, que es Dios, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Si Dios lo dice a través de su palabra, inspirando al apóstol Pablo, yo le creo a Dios que Él es fiel, que Él me proveerá, que Él multiplicará mi sementera, aumentará los frutos de mi justicia. Entonces, mis amados, si yo creo que Dios es fiel, tengo que mostrar mi fidelidad a su fidelidad, para que estéis, sigue diciendo Pablo, enriquecidos en todo para toda liberalidad. Yo doy, Dios me multiplica, me provee, más yo daré, como evidencia de mi fidelidad a su fidelidad. Él produce por medio de nosotros acciones de gracia, porque cuando damos a Dios en beneficios de otros, el otro recibe, le da gracias a Dios, el nombre de Dios es honrado y yo soy bendecida. Y dice la palabra del Señor que cada acción de dar produce acciones de gracias a Dios. Y dice, porque la administración de este servicio, que es una manera de servir también, no solamente suple a lo que a los santos falta, sino que abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo
y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Mire cómo es el eslabón, mire cómo es la cadena de la bendición. Cuando yo demuestro mi fidelidad de Dios, mi compromiso inquebrantable a su fidelidad en el dar, ofrendar, diezmar mis aportaciones. Número 4, perseverancia en la oración. Mi fidelidad a Dios refleja la fidelidad de Dios. ¿Cómo yo evidencio mi fidelidad a Él? Perseverando en la oración. Bien dice Pablo en Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. Finalmente dice, orad sin cesar, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Número 5, finalmente, mi fidelidad a Él la demuestro en una paciente resistencia. Pablo le dice a Timoteo, este mensaje es la verdad. Si morimos con Cristo, viviremos con Él. Si soportamos sufrimientos, reinaremos con Él. Si negamos a Cristo, Él también dirá que no nos conoce. Si no somos fieles, Él se mantiene fiel a nosotros, porque no puede faltar a su promesa. Y finalmente el autor de Hebreos dice, ustedes necesitan seguir confiando para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Mantengámonos firmes, mis amados hermanos, sin dudar, en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que ha hecho, y que nuestra fidelidad sea evidenciada, mis amados hermanos, en esa devoción que hacemos hacia Él, en nuestra obediencia por amor, en la calidad de servicio que damos a los demás, en no reparar, en dar, ofrendar, diezmar, porque Dios multiplicará eso en bendición para nuestras vidas. Perseveremos en la oración y mantengamos una paciente resistencia. Dios es fiel y cumplirá sus promesas, y en medio de los tiempos críticos Él nos va a bendecir, Él nos va a prosperar, Él nos va a afirmar. Bien dice la palabra del Señor, y quiero leértelo en este momento que el Espíritu Santo me recuerda esta palabra, que para el justo, para el que ama a Dios, para el que vive en integridad, para aquel que ha querido guardar sus mandamientos en tiempos difíciles, en tiempos de escasez, en tiempos de hambre, Dios suplirá, porque Dios es fiel. Y bien lo dice su palabra, y por eso confiamos en Él. Dice en el Salmo 33, pero el Señor vela por los que le temen, por aquellos que confían en su amor inagotable. Los rescata de la muerte y los mantiene con vida en tiempo de hambre. Aprópiate de esa palabra hoy. Otra versión dice, libra su alma de la muerte y los conserva en vida en tiempo de hambre. Otra versión dice, los salva de la muerte y los reanima cuando están hambrientos. Otra versión dice, los salva de la muerte y les da vida en época de hambre. El Señor solo quiere que recordemos que en este tiempo difícil mostremos nuestra fidelidad a Él, porque Él permanece fiel. Aprópiate de esta palabra,
porque como único se hace realidad esta palabra es cuando tú la validas creyendo, teniendo fe y confiando en que el que dijo lo hará, y el que dijo que iba a hacer va a cumplir con lo que Él ha prometido. Oramos al Señor. Eterno Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra y gracias por el Espíritu Santo que nos enseña estas verdades, nos recuerda estas promesas, nos acompaña en este andar diario para que en cada situación que enfrentemos, ahí está el Espíritu Santo recordándonos estas promesas, enseñándonos la palabra, revelándonos las enseñanzas de la palabra, ayudándonos a vivir de acuerdo a esta palabra, ayudándonos a serte fieles, administrando la gracia tuya en nuestras vidas, en nuestras limitaciones. Señor, en ti todo es ganancia. En ti, Señor, todas tus promesas son sí y son amén en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es la evidencia, es la prueba más grande, o sea, la evidencia más grande, la demostración más grande de tu fidelidad, de tu amor, es Cristo mismo. Por lo tanto, te creemos a ti por medio de Cristo. Nos afirmamos en ti por medio de Cristo. Seremos fieles en el nombre de Jesús y con la ayuda y la asistencia del Espíritu Santo. En tu nombre oramos, así sea, Señor. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, Dios me los bendiga, Dios les guarde y adelante en el nombre del Señor, porque el que es fiel y verdadero, que se ha manifestado en nuestras vidas, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Un abrazo, Dios te bendiga.